Bueno, pues a ver si al ratito le podemos compartir, de hecho, Suave Patria de López Velarde. Me imagino que le gustaría muchísimo a nuestro queridísimo Ricardo Sevilla en su espacio, pues platicar, ¿no? De la Suave Patria de Ramón López Velarde. A ver si al ratito, qué padre ver a este chamacón de nombre Iker dando este grito. Es muy inspirador, si me lo permites, muy inspirador. Y yo, mire, hoy estoy muy emocionado porque hace tanto que no me sentía tan orgulloso, de verdad. No, pasó en el sexenio pasado, pero híjole, de verdad me siento muy feliz con lo que se da a conocer hoy en la conferencia de prensa mañanera, más allá obviamente de la tragedia ahí en Deer Park, ¿no? No me refiero a eso, me refiero a pues esta exigencia todavía de disculpas al gobierno español y a su rancia monarquía, específicamente mañana. Mañana que se va a conmemorar un aniversario más de la llegada de del genocidio, de la maldad, del exterminio, de la enfermedad, de la injusticia, de la esclavitud a este continente. Una fecha que han querido disfrazar como si se tratara de pues la unión de dos pueblos, el encuentro de dos mundos, la travesía de un importante y aguerrido explorador que en realidad era un genocida y un esclavista, Cristóbal Colón. Y es en ese día en el que la doctora Claudia Sheinbaum le exige al gobierno de España que ofrezca disculpas a los pueblos originarios. No es una nimiedad, es por cuestiones de fechas. ¿Qué le parece, don David, que comenzamos con eso? No sé si es usted tan amable de proyectarnos, por favor, el clip 13, porque mire, hay que revisar específicamente qué país ya ha ofrecido disculpas y a quién. Esto es muy importante. Ponga usted atención, porque efectivamente muchos países de esos que se hacen llamar del primer mundo, que en realidad pues son países con mayores niveles de desarrollo, por decirlo así, como Japón, Alemania, Italia, Estados Unidos, Países Bajos, Francia, Bélgica, Reino Unido, Portugal e incluso Ciudad del Vaticano, que es un estado político también, además de religioso, han ofrecido disculpas a los pueblos que han mancillado. Y con esto consiguen, de alguna otra forma contrarrestar la problemática que evidentemente conlleva a un crimen contra la humanidad. Se asume esa responsabilidad histórica y definitivamente se enaltece a quienes han hecho daño a otras naciones. Vamos a ver y escuchar cuáles son las naciones que sí lo han hecho, porque la doctora Claudia Sheinbaum lo deja muy claro hoy. Le va a restregar esto en la jeta a la botarga esa que tienen como rey allá en España de nombre Felipe y a su pseudopresidente de izquierda, de pseudoizquierda también, Pedro Sánchez, o como se llama el tipo ese. ¿Qué países se han ofrecido disculpas a los pueblos que han mancillado? Mire usted. Y luego pasamos a las preguntas. Ofrecer disculpas por crímenes de lesa humanidad es una responsabilidad histórica, una manera de buscar la reconciliación y superación de agravios del pasado. Hacerlo enaltece a quien admite el daño hecho a otros pueblos o naciones. Con ello, se reconoce el derecho a la verdad y la dignidad que tienen los pueblos y grupos sociales. Para muestra, los estados que han entendido esta acción como un proceso de reparación y entendimiento entre naciones. Desde los años 90, Japón ha emitido disculpas públicas por abusos cometidos en Corea y China. En el año 2000, el presidente de Alemania pidió perdón ante el Parlamento de Israel por los crímenes nazis en el Holocausto judío. En 2008, Italia se disculpó ante Libia y se comprometió a pagar $5.000 millones. En 2010, Estados Unidos ofreció disculpas por infectar deliberadamente con enfermedades venéreas a cientos de guatemaltecos. En 2013, Países Bajos se disculpó por las ejecuciones sumarias en Indonesia en la década de los 40. En 2018, Francia admitió su responsabilidad por crímenes durante la Guerra de Independencia de Argelia y 3 años después, en Ruanda. En 2020,
el rey Felipe de Bélgica reconoció su profundo pesar por la violencia y crueldad ejercidas en el Congo. Ese mismo año, el rey Carlos III del Reino Unido pidió perdón por el asesinato de 11,000 personas durante la rebelión de los Mau Mau en Kenia. Y este año, Portugal aceptó su responsabilidad en la esclavitud durante la época colonial. Además, el Vaticano ha repudiado su paso colonial y los abusos a niñas y niños en escuelas católicas de Canadá, Argentina, Australia, Estados Unidos, Chile, Noruega, Nueva Zelanda y El Salvador se han disculpado con sus pueblos originarios. Y México ha pedido disculpas al pueblo maya, al pueblo yaqui y a la comunidad china en nuestro país por hechos de violencia y discriminación. Estos ejemplos confirman que ofrecer disculpas por agravios del pasado permite resolver heridas históricas y libera tanto a quien ofrece perdón como a quien lo otorga. Listo. Bueno, pues ahí lo tiene usted. No, sí. Ahí lo tiene usted. Así comenzaba la mañanera con estas exposiciones que son muy, muy importantes. Le he comentado yo a usted que para, pues obviamente, poder tener muchos más argumentos, aquí en Sin Censura nos la pasamos leyendo Vicente, Ricardo Sevilla, doña Ceci, don David, todos nosotros. Y mire, le he hablado de este libro que estoy leyendo en estos momentos, All the Real Indians Died Off and 20 Other Myths About Native Americans, o Todos los verdaderos indios murieron y otros 20 mitos sobre los nativos americanos aquí en los Estados Unidos, en el que se cita cómo es que muchos pueblos originarios, muchas incluso congregaciones religiosas, consideran a ese el llamado Día de la Raza, que hoy lo deja muy claro la doctora Claudia Sheinbaum, las razas no existen porque somos la misma especie, pero bueno, no existe ni siquiera el Día de la Raza, o la raza en lo general, ese llamado el Día de Cristóbal Colón, Columbus Day, o el Día de la Hispanidad, o no sé qué, pues tendría que ser una celebración, en todo caso, al homicidio, a la violación, a la esclavitud, a la tortura y al genocidio. Así de sencillo. Y es por eso que exige la doctora Claudia Sheinbaum que pues, el gobierno español se ponga las pilas, que se deje de tonterías, que pues hagan lo que tengan que hacer respecto a esta problemática en la que se ven involucrados. Por cierto, yo quiero dejar muy, muy claro que el gobierno español sí ha establecido reparaciones con otros pueblos. Por ejemplo, con el pueblo judío estableció la reparación de otorgarle la ciudadanía española a todos aquellos que pudieran comprobar que fueron víctimas de esta persecución y expulsión de España durante pues siglos a los antes que eran conversos, ¿no? Esto ocurrió, muchas personas, de hecho se plantea por ahí como el expresidente Carlos Salinas de Gortari se habrían aprovechado de apellidos que son supuestamente de origen sefardita, pero hispanizados, ¿no? De como Pérez, como González, ¿no? Apellidos que muchos mexicanos tenemos para reclamar su ciudadanía española, asegurando que pues fueron judíos sefarditas que habrían sido expulsados de la península ibérica en algún momento de su historia. Y otra cosa, hay que ser muy, muy claros, no es una intención nuestra el hablar mal de alguien como Cristóbal Colón. Él mismo hablaba de sí mismo. Los recuentos que existen sobre Cristóbal Colón, sobre lo que hizo, vienen de testigos primeros de las vejaciones que él mismo estableció en este continente. Antes de llegar a lo que él pensó durante toda su vida ignorante, que eran las Indias, el sujeto se dedicó al tráfico de esclavos con el imperio portugués. Al buscar esta nueva ruta a lo que él creía que eran las Indias, él iba en busca de oro, pero al llegar a este continente, específicamente a República Dominicana y Haití, pues ahí se dio cuenta que podía esclavizar a gran cantidad de indígenas, de grupos indígenas, de comunidades originarias en este continente, y así lo hizo. Hay una de sus memorias que siempre le comparto aquí en Sin Censura y de la que no quiero que se olvide usted, porque esto lo escribió él mismo. Este es su bitácora de viaje. Esto lo escribió Cristóbal Colón, a quien le ponen
los europeos y desafortunadamente muchos americanos del continente americano, no estadounidenses, americanos en lo general, le erigen hasta monumentos. Dijo en algún momento, ellos nos trajeron papagayos y bolas de algodón y lanzas y muchas otras cosas que nos cambiaron por las cuentas de cristal y los cascabeles de los halcones. Voluntariamente cambiaron todo lo que poseían. Eran bien formados, con buenos cuerpos y hermosas facciones. No llevan armas y no las conocen, porque les mostré una espada, la tomaron por el filo y se cortaron ellos mismos por ignorancia. No tienen hierro, sus lanzas están hechas de caña. Serían excelentes sirvientes. Con 50 hombres podríamos subyugarlos a todos y obligarlos a hacer lo que queramos. Cristóbal Colón escribió esto. Le recomiendo, por supuesto, que lea estos libros que estamos analizando aquí en Sin Censura, pero insisto, no es una nimiedad. Esto de verdad que podría traer mucha unión entre nuestros pueblos. Y además, insisto, ¿no? Fueron muchísimos planteamientos extremadamente fuertes hoy en la mañanera. La doctora Claudia Sheinbaum insiste en que la mejor forma de celebrar nuestra república, como lo hizo ayer en la conmemoración de los 200 años de nuestro primer presidente, Guadalupe Victoria, es con la reforma judicial. Algo que planteó con mucha fuerza tras una recriminación de la corresponsal del IMER, Adriana Estela Flores. Miren, a mí me preocupa mucho que los que se dicen que son periodistas profesionales, con quienes trabajamos nosotros aquí en Sin Censura muchos años, cuando nosotros estuvimos en los medios de comunicación corporativos, estos que se la pasan discriminando a los compañeros youtubers o periodistas independientes, salgan con este tipo de planteamientos que suenan más bien a cabildeo, ¿no? Suena, esto que voy a escuchar a continuación, es el clip 28, don David, suena pues que como si fuera cabildera del Poder Judicial. Adriana Estela Flores del IMER le repite y le recrimina las amenazas de varios juzgadores a la presidenta Claudia Sheinbaum, y esta hasta se le sale la risa, ¿no? Hasta suelta una carcajada para decir, bueno, pues estos son los juzgadores que se van a tener que ir a chiflar al monte. Y de ahí explica, rompe con otro paradigma. ¿Qué digo explica? Rompe con otro paradigma. Porque estos representantes, seguidores, funcionarios del Poder Judicial se le han pasado ofendiendo al pueblo de México. En primer lugar, al decir, ustedes son unos pendejos y no saben nada. Son una bola de ignorantes. Pueblo ignorante que vota por Morena y que vota por la Cuarta Transformación. Ustedes no saben y nosotros sí sabemos de derecho. ¿Ustedes qué chingados van a saber? Eso se le han pasado diciéndolo en las redes sociales, en sus protestas, ¿no? Imagínese usted ahora que está tan politizado el pueblo de México, así, ¿no? Así se le han pasado con este tipo de términos. Y lo peor de todo es que sin haber leído la minuta, en primera instancia la propuesta y ahora la reforma judicial, no la leyeron diciendo, asegurando que son abogados, ni siquiera la leyeron para saber que a ellos como trabajadores no les va a afectar, le va a afectar a los jueces, a los magistrados y ministros sí, pero a los trabajadores en lo general no. Salen ahí ellos a inventarse que se va a poder elegir a cualquiera para que sea un impartidor de justicia, a cualquiera, que van a poder poner ahí a un Toño Ruiz, o a un David el Grande, o una Doña Ceci, ¿no? Como impartidores de justicia. Yo nunca en mi vida hubiera querido ser juez. Pues no juzguéis, pues seréis juzgados, ¿no? Pero bueno, la realidad es que se le han pasado diciendo que cualquiera puede ser juez. Y la doctora Claudia Sheinbaum rompe con ese paradigma, especifica quiénes sí pueden aspirar a estos puestos de impartición de justicia. Y son requisitos muy fuertes, no solamente ser licenciado en Derecho o licenciada en Derecho, obviamente, es tener ciertas calificaciones para situaciones muy específicas, tener un promedio mínimo que, por ejemplo, no alcanzaría la ministra Norma Piña, ¿no? O sea, ella no va a poder ya buscar ser ministra de la Suprema Corte ya, porque ya no tiene ese promedio, ¿no? Ella misma lo ha dicho. Van a tener que tener 9 de promedio en la materia en la que se vayan a dedicar específicamente, ¿no? Así lo explicó, así rompió el paradigma hoy la doctora Claudia Sheinbaum sobre, pues, las mentiras del Poder Judicial. Escuche usted.
Presidenta, muy buenos días. Gabinete, Adriana Estrada Flores del Instituto Mexicano de la Radio. Le quiero preguntar, presidente, en primer lugar acerca de estos pasos hacia la reforma judicial. La Asociación de Magistrados y Jueces expresó su rechazo a este hecho o esta decisión que tomó el Consejo de la Judicatura Federal de entregar la lista de vacantes al Senado para la próxima convocatoria a la elección por voto popular de jueces, magistrados y ministros. Dijeron que esto es una clara ruptura del Estado de Derecho, una violación a la división de poderes, y también las acusaron, presidenta, de haber provocado una crisis constitucional. Le quisiera preguntar en primer lugar cuál es su postura y su respuesta a este pronunciamiento. Gracias. Sí, ellos pues son los jueces que van a tener que ceder su espacio a los nuevos jueces. Entonces, pues muchos de ellos no están de acuerdo. Hay otros jueces que sí están de acuerdo, hay que decirlo, que por cierto les dan muy poco espacio en los medios. Valdría la pena que se abriera también los medios de comunicación a que escucharan no solamente a algunos ministros de la Corte o ministras, sino también a jueces que están de acuerdo con que se haga están de acuerdo con la reforma que ya se hizo constitucional al Poder Judicial. ¿Qué ocurrió en México? O sea, yo no veo ninguna crisis constitucional, no. Se ha cubierto todos los requisitos y normas que establece la Constitución de la República. Y de nuevo, hubo una elección el 2 de junio. Esa elección no solamente se eligió a la presidenta de la República, sino que se eligieron senadores, senadoras, diputados, diputadas federales. A ver si tienes cuántos ganó la coalición, que lo presentamos el otro día. Porque todavía hay comentócratas que hablan de la sobrerepresentación. Entonces, se eligen los de mayoría. ¿Qué quiere decir el de mayoría? El que gana en su distrito. Y después se reparte, esos son 300 distritos electorales, diputados. Senadores son 2. Senadores que se eligen, que tienen la mayoría, y un tercero, que es la primera minoría. Y después hay una lista por cada partido político. En el caso de los diputados son 300 diputados de mayoría, y luego se reparten 200 curules en diputados llamados plurinominales o de representación proporcional. ¿Cómo se reparten esos 200 diputados? Con una regla clara que está establecida en la Ley Federal de Procedimientos Electorales. El otro día la presenté aquí. Esa regla es tan clara que prácticamente dice la fórmula que hay que seguir paso por paso. Dice, de lo que eligieron estos 200, elige un denominador, y después ese denominador se divide entre tanto, tanto y tanto, y luego se le suma tanto. ¿Qué hizo el INE y después el Tribunal Electoral? Hace exactamente la división de acuerdo a lo que dice la Ley General de Procedimientos Electorales. Igual que se hizo en el 2015. Igual que se hizo en el 2018, igual que se hizo en el 2021, igualito, igualito, igualito. Así, igualito se hizo en el 2024. ¿Qué resulta? Pues que la coalición formada por Morena, PT y Partido Verde tiene mayoría calificada, es decir, más de las 2/3 partes de la Cámara de Diputados. Y que resulta que también en el Senado de la República se tienen 86 senadores, que es la mayoría calificada. ¿Qué dice la Constitución? ¿Cómo se cambia la Constitución? Dice, primero el artículo 39, que es que el pueblo tiene derecho a cambiar su forma de gobierno en todo momento. Es el soberano.
Y luego en el último capítulo en el último artículo de la Constitución dice, para cambiar esta Constitución tiene que ser con las 2/3 partes de los presentes en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores y la mayoría de las legislaturas locales. ¿Qué se hizo? Se presenta una modificación a la manera en que se elige al Poder Judicial. Eso representa un cambio constitucional. ¿Cómo se hace el cambio constitucional? Se presenta una propuesta por parte del Ejecutivo, se analiza en las comisiones, se pone a votación en la Cámara de Diputados y resulta que votan más de las 2/3 partes. Se va al Senado y resulta que votan las 2/3 partes. Y después se va a los estados y resulta que votan más de las 2/3 partes de todos los congresos locales, que resulta una nueva constitución. Entonces, quien defiende sus propios privilegios ha presentado amparos, pero resulta que el amparo no es para un asunto constitucional, es o para leyes secundarias o para un acto que comete una autoridad. Entonces, ¿dónde está la crisis constitucional? En ningún lado. ¿Quién decidió con base en la Constitución, con base en las reglas que se aplicaron en el 2012, con las mismas reglas que se aplicaron en el 2018, con las mismas leyes? ¿Quién decidió que avanzara el llamado Plan C? El pueblo. Por eso, 8 ministros de la Suprema Corte no pueden detener este cambio constitucional que ha seguido paso por paso todas las reglas establecidas en nuestras leyes y en nuestra Constitución. ¿Va a ser benéfico para México esto? Sí, porque tenemos un poder judicial con mucha corrupción. La propia presidenta de la Suprema Corte de Justicia aceptó que hay 46% de nepotismo en el informe que presentó. Imagínense, eso quiere decir que la manera en que se distribuyen los puestos en el Poder Judicial es por el hermano, por el primo, por el hijo, por el nieto. ¿Cómo podemos romper ese esquema? Pues que venga de abajo. ¿Serán buenos los jueces? Claro que sí, porque hay un mecanismo que permite que se abra una convocatoria abierta. ¿Qué tienen que cumplir esos jueces? Pues que hayan sacado 8 de promedio en su licenciatura, 9 de promedio en la materia que va a ser su ámbito en el que quieren ser electos. ¿Qué más? Que hagan un ensayo que diga ¿por qué quiero ser juez? ¿Qué más? Cartas de recomendación. Se burlaban porque decían, ¿por qué un vecino puede tener? El que más se entera si es corrupto, el de al lado, es el vecino, porque empieza a crecer su casa, porque tiene 7 coches, porque la probidad tiene que ver también con un juez, con un magistrado, con un ministro y otras cartas de recomendación. Ya que viene eso, entonces se abre una convocatoria, se inscriben 3,000, supongamos. De esos 3,000 que se inscriben, pues entonces hay un comité en el Ejecutivo, un comité en el Legislativo y un comité en el Judicial. ¿Quién nombra ese comité? Nos va a tocar en el Ejecutivo nombrarlo a nosotros. ¿A quién vamos a poner en ese comité? Pues abogados de buen prestigio, que tengan reconocimiento también por su probidad y también que representen los intereses del pueblo y de la nación. Ellos, permítame que termine porque sí, claro, es importante que se… Entonces se hace
Entonces, primero se va a revisar, ¿cumple o no cumple? Ah, que presentó su título y su título de maestría. Pues primero hay que revisar si sí son válidos esos títulos, que si sacaron las calificaciones, pues hay que revisarlo. Se revisan las cartas. A partir de ahí se hace una primera selección. Después de esa selección, este comité puede entrevistarlos. A ver, te voy a entrevistar. ¿Por qué quieres ser juez? ¿Qué sabes de la materia penal? Y de ahí pues se selecciona otro grupo. Supónganse que de un magistrado, de un ministro, salen 6 finalistas. De esos 6 finalistas se hace una tómbola para que sean 3 los que se vayan a la elección. ¿De dónde dicen que Morena va a poner a sus jueces? No, lo que pasa ahora es que es una corruptela tremenda. Entonces, al venir de abajo de un proceso distinto, pues obviamente vamos a tener un mejor poder judicial. Ahora, llevan casi 3 meses en paro, cobrando. ¿Cómo? ¿Dónde está el acceso a la justicia que tanto defiende? Entonces, por eso digo, no hay crisis constitucional. Y los 8 ministros que están en contra, ministras, no tienen atribuciones para parar una reforma constitucional. Ya lo dijo el propio Diego Valadez, que no es precisamente una persona que haya hablado a favor de esta reforma o que digan que es de el movimiento del que provenimos nosotros. Entonces, la reforma judicial al Poder Judicial va. Y el Consejo de la Judicatura hizo lo que dice la Constitución. La Constitución mandata al Consejo de la Judicatura para enviar las vacantes, el número de jueces, magistrados y ministros, o magistrados y jueces. Es un mandato constitucional. ¿De dónde están faltando los 4 que votaron a favor de enviar esta lista? ¿Actuando en contra de qué? Si es un mandato de la Constitución que viene de este proceso de elección. ¿Considera entonces que el Consejo de la Judicatura no desacató entonces suspensiones judiciales? No, porque es un mandato constitucional. Exacto, y es que eso, mire, todos lo saben, ¿no? Ellos mismos lo saben, ellos mismos están al tanto de estos pues personajes en el Poder Judicial, pero qué labor de cabildeo, ¿no le parece? De lobista por parte de esta compañera corresponsal, híjole. Bueno, mire, vamos a una noticia de último momento. Le voy a pedir al equipo que nos grabe, por favor, porque mire,